Muy buenos días. Estamos amaneciendo de la luna llena de junio 2020 y vamos a hacer una pequeña ceremonia para pedir permiso para el primer foro virtual de cocinas locales y populares andino criollo guaraní, Ajayupayé. Saludamos al Instituto Rodolfo Kusch, a la Universidad Nacional de Jujuy y a todos quienes acompañan y a quienes están apoyando a que este evento se vaya llevando adelante. Aquí ya tenemos nuestro fueguito listo. Y comentarles antes de empezar la ceremonia que la luna llena de junio, allá en el Cusco, en el corazón del Tahuantinsuyo, se hace la ceremonia para las mamas semillas, las mamaispallas. Aquí tenemos unas semillas que nos están acompañando, que vamos a ofrendar también. Esta ofrenda se está haciendo justo al amanecer de este día porque en el Tahuantinsuyo toda la noche hemos velado las semillas y hoy día vamos a recibir el sol haciendo ceremonia, agradeciendo las semillas. Y en este evento, que sea semilla de cariño, de respeto para nuestros pueblos, para nuestros saberes ancestrales, para todos los sabios y sabias que cuidan de las semillas de la vida, que nos alimentan, que nos ayudan a caminar dándonos fuerza, que nos dan también coraje para seguir adelante en situaciones difíciles. Vamos a ofrendar un poco de coa. Para bendecir nuestro camino, otro poco de copal. Inciencito. Un poquito de palito santo. Y con este quintito. Quinto es las hojitas de coca alineadas así bonitas. Vamos a pedir con todo cariño que nuestra mamá coca nos siga cuidando, dándonos fuerza, que nuestra mamá coca siga acompañando nuestros caminos, que este evento esté pleno de fortalecer la vida. El alimento nos cuida el cuerpo, pero también nos cuida el alma. Pedimos permiso a nuestros apus achachilas guardianes en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, al corazón del cielo, al centro de la galaxia, al corazón de la tierra, al centro de la tierra, a todo lo que camina sobre nuestras cabezas, a todo lo que vuela sobre nuestras cabezas, a todo lo que vive encima, al Janajpacha, Tata íntima Maquilla, les pedimos permiso para que se reciban esta ofrenda a nuestras estrellas guaraguaritas. Pedimos permiso a todo lo que camina con nosotros aquí en el Caipacha, a los animalitos, a las fuentes de agua, a los cerros, a los ríos sagrados, al Mamayacu sagrada, a nuestras semillas que caminan con nosotros para alimentarnos. Pedimos también permiso a todo lo que vive debajo de la tierra, a todo aquello que está bajo nuestros pies, a los mundos de adentro de la tierra, a los huesos de nuestros ancestros que se han hecho tierra también para regenerar la vida. Pedimos permiso que se reciban esta ofrendita, este quintuchita de coca, así bonita, que vaya nuestra mamá coquita, con este cariño, para que este evento sea lindo, para que nos encontremos, pese a que el espacio virtual es un nuevo espacio para convivir. No impide que llegue el cariño, no impide que llegue estos pedidos para que nuestros pueblos sigan resistiendo y sigan teniendo fuerza. Vamos a ofrendar semillitas, Saramama, semillas que cuidan de nosotros, semillas que nos van a acompañar. Y siempre pidiendo por las fuentes de agua,
Que Yakumama quede bendita, que se limpie de contaminación, de tristeza, que se limpie de todo lo que ha estado dañando el sistema codicioso capitalista a todo nuestro suelo, a la tierra, al aire, al agua, a las personas. En este contexto de pandemia, pedimos que este evento sea bendecido, cuidado y acompañado para que nuestros saberes florezcan, para que nuestro corazón pueda florecer en un tiempo tan duro donde el racismo sigue haciendo llorar a la gente, donde todavía nuestros pueblos siguen sufriendo persecución. Pedimos permiso a los abuelos y abuelas, y aquí me acompañan tejidos lindos de la selva, del norte, del centro y del sur de América, con nuestra sagrada huipala. También me acompaña esta salvia blanca para bendecirnos. Que sea buen camino, que sea buen tiempo. Nuestra Pachamamita que nos siga dando fuerza en este tiempo, que el alimento nos dé fuerza para resistir, hacia sumas causai, para ser buenas personas, para que con cariño sigamos cuidando la vida para las siguientes generaciones. Pedimos permiso, abuelos, abuelas. Con este humito de salvia vamos cerrando esta ceremonia con todo cariño, con esta sencillez, para que las palabras puedan llegar de corazón a corazón, que el foro virtual, más allá de estar lejos y separados, sea un encuentro de fortaleza. Aquí el abuelo Fuego nos sigue hablando, está recibiendo nuestras ofrendas, para que volvamos a recordar que tenemos fuerza. Somos criaturas del cosmos, venimos de las estrellas y allá volveremos. Que recordemos que toda esa fuerza de los cielos y de la tierra también nos acompaña. Somos una misma familia humana, no importa de qué color seamos, no importa dónde hayamos nacido, importa que queremos cuidar y respetar la vida hacia ese sumas causai que ya han soñado, que ya han construido nuestros abuelos desde antes y que ahora nos toca recordar y seguir construyendo. Por la vida, por nuestras semillas, por todos nosotros. Un gran hayaya, tinkuna kamakachun, hasta que nos volvamos a encontrar. Con este humo blanco de salvia blanca que viene desde los pueblos del norte, saludamos las luchas, las resistencias, saludamos a los hermanos que están resistiendo el racismo. Fuerza, el hermano George Floyd, que nos ha llamado fuertemente a todo este continente y a todo el mundo a despertar ante esta realidad que duele. El racismo es una enfermedad del corazón humano que tiene que ser sanada, así como la injusticia social. Pedimos fuerza para nuestros pueblos, afrodescendientes, pueblos indígenas. Hace siglos venimos resistiendo opresiones, humillaciones. Hace siglos venimos resistiendo para decir al mundo: merecemos vivir con respeto, con amor, con cariño. También aportamos belleza, sabiduría, conocimiento. Fuerza, hermanos, donde estén, fuerza. Que esta salvia blanca nos dé fuerza, nos proteja. Así como dice el abuelo Fuego. Juntos, juntos somos fuertes. Juntos vamos a pasar esta triste historia, este triste momento de esta hora de la humanidad. Basta de racismo, basta de racismo. Es necesario aprender a convivir en respeto. Las diferencias alimentan el alma. Las diferencias nos hacen crecer, enriquecen la vida. Con todo amor, cariño, resistencia y fuerza, desde este foro virtual de cocinas locales, que vaya todo ese cariño para todas las familias, para todos quienes el día de hoy están siendo perseguidos por ser indígenas, para nuestros hermanos en la Amazonía, en el norte, centro y sur de este continente, y para el mundo entero cursando esta pandemia. Mucha fuerza. Es tiempo de volver a la economía local, a la agroecología, a respetar y saber que abundancia es tener agua limpia, aire limpio, alimento sano producido con manos amorosas, cocinado con ese mismo cariño que nos da fuerza para seguir adelante. Y cuando nos vayamos del mundo, para que seamos estrellas brillantes desde todo ese amor que nos ha alimentado. Un gran hayaya. Mi alma saluda con estas maravillas a todas las maravillosas almas
de Jujuy, Argentina. Saludamos a este primer foro virtual de cocina local y popular andino Palley. Así como también nuestra comida saludable, nuestro conocimiento ancestral, hoy nos permitimos, con el permiso de la Madre Tierra y de todos nuestros seres tutelares, compartir un poco también en estos momentos que estamos atravesando esta pandemia. Nos atribuimos a compartirles un poco de lo que es también nuestra medicina natural. Gracias a nuestra Madre Tierra, hoy tenemos aquí nuestras hierbas que hoy están sosteniendo la salud, la armonía de los cuerpos de todos nuestros hermanos de la nación. Estamos aquí también justo con nuestra agüita de eucalipto, ¿no? Que hoy estamos utilizándolo, estamos vaporizándonos, porque esto nos está ayudando a limpiar todas las vías respiratorias. Queremos también decirles que reciban todas las bendiciones de nuestros ancestros, aunque no hayan conocido, pero ellos, los hermanos y hermanas de Tilcara, Argentina, reciban las bendiciones de nuestros ancestros, aunque no hayan conocido, pero ellos habitan en tu biología. Abre tu memoria, que alberga tu sangre y despierta tu sabiduría que ellos han cultivado en tu vida. La buena medicina sabemos que viene de la tierra y no de un laboratorio. La naturaleza funciona, ¿no? Todo es en el compartir, no en el competir. No más compartir. Abundancia que vamos a crear y producir. Por eso, si decimos, si cuidas bien tu cuerpo, estás también cuidando el cuerpo colectivo. Queremos un poco explicarles cuáles son las bondades de nuestras plantas. Hoy en día tenemos que curar ese lado emocional, porque si estamos así afectados con el miedo, no vamos a poder, vamos a estar bloqueados, porque el sistema nervioso es muy importante para nuestra salud, totalmente, para recibir en armonía todo lo que la Madre Tierra nos brinda. Queremos primeramente decir que el agua es muy importante, nuestra Mamayacu, tan pura y sagrada. Siempre hay que pedirle con respeto y hay que honrarlo antes de tomar, porque nuestros abuelos antes cuidaban su salud con el desayuno, antes de un desayuno. Ellos purificaban su cuerpo con agüita hervida, pura y limpia. También queremos un poco manifestarles, ¿no?, cuál es la función. Nuestro cuerpo es tan sagrado. Tenemos que limpiarnos, purificarnos, porque necesitamos ese baño exterior. Ya en el alimento y las medicinas que tomamos, limpiamos y armonizamos nuestro cuerpo por dentro. Nosotros queremos hablarles un poquito, conversando siempre con nuestras plantitas y conversando con cariño con la Madre Tierra. Sabemos muy bien que en estas plantas, ¿no?, el baño de agua, el baño de estas plantitas, manzanilla, ruda, hierbabuena, orégano y romero, tienen una función importante. El romero ayuda bastante para el sistema nervioso. Un baño exterior y tomar en mate nos va a ayudar bastante. Nuestra orégano. El orégano es un gran antibacterial. Hay que tomar un puñado de orégano en 2 litros de agua, reposarlo por 10 minutos, porque hay que tener respeto en las plantas también, en nuestras hierbas, los cálidos. También podemos compensarlo con agüita de cáscara de papa para equilibrarlos de los cálidos. Hablamos de la manzanilla. La manzanilla es un gran relajante y también en un baño nos ayuda bastante a tranquilizar, armonizar nuestras tristezas. La ruda es el que nos va a ayudar a limpiar todos estos miedos y temores que hay en el cuerpo. La hierbabuena. La hierbabuena, como bien dice la hierbabuena nos va a ayudar bastante a tranquilizarnos y armonizarnos.
Bien, hermanos, creo que hemos estado exponiendo un poco y dando nuestro alcance sobre lo que nosotros podemos aportar. Y lo que quisiera añadir es algo importante. Consumamos más nuestros caldos de cuy. El cuy tiene un valor tan grande ancestralmente. Es el que tiene el poder curativo de todo nuestro cuerpo y ayuda a armonizar nuestro sistema inmunológico. Es importante, les digo, el cuy. Es importante nuestro cuy porque nosotros sabemos que nuestros abuelos siempre han utilizado la carne para los caldos, la sangre. Con la sangre también se ha hecho muchas curaciones. Quiero darles un alcance, algo muy práctico. Hay que consumir la sangre del cuy porque eso nos ayuda también para la salud. La sangre con vino blanco, con un poco de vino blanco, nos sirve para todas las afecciones cardiovasculares, nos ayuda a una buena función de nuestra sangre en nuestro cuerpo. Igualmente, usamos las heces también para sahumar, para aliviar el mal viento, como lo llaman nuestros abuelos, o el mal de ojo, para limpiar también las enfermedades por puquio. Taita. Taita. Creo que no está. Taita. Ahí está. Vámonos. ¿Cómo tenés yanque? He traído a mi hermana para que la cures. Ah, y Cheyenne. ¿Qué? Aquí están las cosas la ofrenda que nos ha pedido. Ah, ¿qué tal? Akshuktan male mañalak. Yanahalaktak. Pukajala. Macam kain pukajala. Yulahala ten. Mañalak. Macam kain. Nos hemos olvidado. Ah, ya nila. Pásame. Finalizo nuestro conversatorio en un bello entendimiento con esta linda frase. En un corazón calientito no entrará la tristeza ni el miedo. Desde aquí apapacho tu alma, apapacho tu corazón. Como la hormiga bajo el sol, reconstruiremos nuestros ayllus y volveremos a ser tierra y sol, cantando, laborando y danzando. Sulpay. Maravilloso despertar. Desde nuestra nación huanca saludamos al primer foro virtual de cocina local populares. Tilcara, Jujuy, Argentina 2020. Saludamos a esa gran diversidad, a la armonía, al gran equilibrio de la Madre Tierra. Por estos momentos maravillosos, aperturamos con el permiso de nuestros seres tutelares para que todos se encaminen en armonía y en equilibrio y que esa fuerza de esta gran humanidad, de estos seres que hoy despiertan y entendemos que nuestra cocina, que nuestro alimento hecho en casa es lo más saludable. Vamos a pedir permiso a las 4 direcciones. Apu contigo segura cocha pachayachachi. Apu guayayo carguancho. Apu guaitapayana. Apu pariajaja. Apu ausangate. Apu raswilka. Apu potoche. Apu chimborazo. Apu iyamani. Apu Aconcagua. Apu
candú, 3 candús. Taita inti, mamaquilla, taita hueca, taita nina, y yapu, jatu mayo, jatu mamacocha. Hanan pacha, kaipacha, ukupacha. Hati mamaquilla. Taita fuego, danos la fuerza, la armonía, el equilibrio para poder caminar en esa luz, en esa fuerza. A ti, gran abuelo, danos la sabiduría para caminar en armonía. Haznos esos seres maravillosos, esos seres, y que todo este proyecto, esta vida tan bonita, fluya en armonía y en equilibrio. Mamayaku, limpia y abre los caminos para que todos tus hijos caminen en armonía, libere esas tristezas, esas penas. Taita Huayra, conéctanos en armonía con todos nuestros hermanos, con todas las direcciones del mundo, y danos tú esa fuerza para poder caminar en armonía en estos momentos que los miedos nos están oscureciendo la mente. Alpa mama, alpa mamita, eres tú quien nos da nuestros alimentos, eres la sostenedora de la vida. Tú que nos das, nos fructificas tus alimentos a tus hijos con amor, con sabiduría, con cariño, y nos das de comer sin mirar quién es quién. Tú das a todos tus hijos a nuestras 4 direcciones. Nuestra mamá Sara, también nuestro alimento y nuestro sustento de todos estos tiempos. Hoy honramos a todos nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a todas nuestras generaciones, a nuestro linaje, quienes nos enseñan, que nos han dejado esa sabiduría para poder caminar en esa armonía. Hoy sabemos que nuestras comidas producidas en la fábrica nos han ido dañando, nos han ido matando. El alimento vivo es lo que queremos, es lo que refuerza nuestro alimento. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestras cocinas populares, desde nuestras comunidades. Ese munay, ese cariño, ese reencuentro con la madre tierra, con sus alimentos, con sus verduras. El gran amor, el gran munay que tenemos por la cocina, que es tan sabia, es tan maravillosa, que nos nutrimos y que respetamos. A ese gran munay, que es un motivo que nos ayuda a crecer en sabiduría. Honramos la gran diversidad, honro la experiencia de cada uno por todo esto lo que nosotros aprendemos y hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Qué importante es darle alma a nuestras comidas. Es lo más lindo, es un poema, es una inspiración, es la sabiduría más grande. La cocina es el lenguaje que expresa nuestra armonía, que expresa nuestra alegría, que expresa todos nuestros sentimientos. Ese es lo más lindo que tenemos que nosotras tomarlo con mucho respeto, honrar a nuestra agüita y ojalá con mucho cariño, porque sabemos que nuestra agüita hay que cuidarla, hay que sembrarla, porque sin agüita no hay nuestra agricultura. Honro también a todos estos grandes seres, a todos los espíritus de este altar, quienes están presentes, también uniéndonos a este encuentro de corazón, de Munay, a esta experiencia del comer con los sentidos,
porque saboreamos, deleitamos, escuchamos todos los susurros, la inspiración, el sentir de cada producto que nos brinda la Madre Tierra. Hoy honramos y agradecemos también a este grupo, a estos seres que se han unido para hacer realidad, a quienes hoy desde donde estamos, a pesar de todos estos momentos, nosotros seguimos alegres y agradeciendo cada día la vida. También honramos inmensamente a la sabiduría de la Madre Tierra, que en estos tiempos hemos estado y seguimos encerrados para que la naturaleza pueda volver a recuperar su color, su transparencia, y nuestros animalitos han podido salir a la ciudad, al campo, sin miedo. Que sabia es la Madre Naturaleza y tenemos que aprender, que no entendíamos, por eso que tuvimos que ser encerrados, para que la propia Madre recupere su color, su verdor, su armonía, su espíritu. Hoy honramos desde este altar Huanca, Quillazu, luna de agua, honramos a todos esos seres maravillosos que están preocupados en compartir con amor, con armonía, todo lo que nuestra Madre Tierra da y hacer toda una mixtura de colores, de sabores, de seres maravillosos que pues están ellos ansiosos y felices de llegar a este día para poder reencontrarnos y reencontrarnos con la Madre Tierra. Abracémonos, abracémonos por la energía, abracémonos por el cariño y el respeto que sentimos por nuestra Madre Tierra. Desde aquí nosotros queremos honrar con este fuego, limpiar, purificar todos estos pensamientos, estos dolores, estos sentimientos que estamos pasando a todas las naciones, a todas las direcciones del mundo. Hoy limpiamos sus tristezas, hoy liberamos esos miedos, porque nosotros vamos a salir, esto va a acabar, esto va a salir y estaremos felices porque encontraremos nuestra Madre. Hoy queremos honrar desde aquí y desde este evento maravilloso, desde este foro virtual de cocina, a todos los seres que hacen posible. Honro toda esa fuerza de seres que comparten y dan para poder realizar este evento grandioso. Que la Madre Tierra los ilumine, que la Madre Tierra los proteja, que la Madre Tierra los cubre en su manto sagrado. A todos sus hijos y quienes hoy también han partido, desde aquí les honramos a estos seres maravillosos, gran espíritu, grandes seres. Agradecidos a ti también, gran fuego, gran abuelo fuego, libéranos de todo y que sigamos caminando en armonía y que vuelva la luz, la tranquilidad y la felicidad en cada hogar. Los honro, seres maravillosos. Desde aquí los abrazo con el corazón, los abrazo con el alma. Abrazo sus tristezas, abrazo sus miedos, abrazo sus temores, para despertar en un nuevo amanecer. El sol pronto saldrá para brillar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sulpay, 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 Tilcara, Jujuy, Argentina. Sulpay, hermanos maravillosos, hermanas sabias, lindas, grandes flores, que hoy nos van a endulzar con su dulzura, con ese corazón maravilloso, que todo fluya para un perfecto bien. Sulpay, Ari.
Escapona. No está queriendo. Ay, ay. Se quema. Alcoholita hermanos. Alcoholita banchayariko ichis papito. Toma bien. Hayaya. Hayaya. Mary. Hayariko hermano. Chicho. Calidades, ¿no? Hayaya. 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 En los Andes, el recurso ceremonial para agasajar, pedir permiso, establecer relaciones con las ofrendas rituales se llama huasca. Ofrenda, envío, recado, mesa, encomienda, koana. Es una práctica que ha mantenido sin cambios sustanciales desde nuestro lejano prehispánico o originario. En los Andes centrales, las huastas tienen un trasfondo cultural común, independientemente de la lengua que se hable: aymara, runasimi o urochipaya.
Tampoco la geografía o las fronteras de los países son relevantes para la continuidad de sentidos. Desde el Cusco, pasando por Bolivia, norte de Chile y nuestro noroeste argentino. Lo anterior no niega la posibilidad de que cada país tenga su particularidad específica asociada a sus usos, a sus costumbres, a su territorio y a sus diferentes formas de ser, hacer y saber. El armado de esta mesa o huasta se hace partir de un modelo de la mesa, de la cocina, donde preparamos los ingredientes para elaborar un alimento, una comida, acorde con la estética gastronómica de las entidades divinas. En sentido amplio, la comunidad de lo divino puesta en la mesa. Los sentidos presentes en la mesa o huasta son muchísimos. Es enviar, encomendar, despachar, ofrendar, el pago, pero también establecer un vínculo íntimo y contractual entre las personas, entre la comunidad y las entidades divinas. La mesa, más que una ofrenda ceremonial, es un banquete cuyos ingredientes se eligen cuidadosamente. Esta preparación debe ser apetecible, sustanciosa y amorosa para nuestras entidades divinas. Las huastas están relacionadas con todas las necesidades humanas, con la reproducción de la vida, el ciclo productivo, los terrenos de cultivo, las haciendas, los multiplicos, los objetos que adquirimos, el agua, la lluvia, nuestros productos andinos, la papa, la oca, la quinoa, adquieren en esta instancia suma entidad y reciben el tratamiento ceremonial que nuestras entidades divinas merecen.